Antes de empezar esta enseñanza me gustaría hacer mías las palabras de Fraile Juan de la Cruz que dicen: si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso a cualquiera que sea más competente que yo en este tema. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tus manos me encomiendo para que me guíes, para que me dirijas, para que seas mi faro, mi luz, mi único camino. Espíritu Santo, ven y lléname. Lléname de tu espíritu de entendimiento y sabiduría. Que no sean mis palabras ni mis opiniones. Que no sea mi vanidad. Que no sea mi ego. Que seas tú, Señor, oh Espíritu Santo, Consolador. Dame la gracia de poder llegar, aunque sea a un corazón, para que reconozcan la soberanía del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos. Les saluda su amiga Priscila de la Cruz en una nueva reflexión. Hoy que estamos celebrando a San Juan Bosco, Don Bosco, mi santo favorito. Obviamente, pues es mi santo patrón. Es el santo patrón de los salesianos. Y yo soy salesiana con mucho orgullo. Tengo ese privilegio de haber sido educada bajo los principios salesianos de disciplina y de amor a nuestra Madre María Auxiliadora. Soy tan feliz de que esa semilla que fue sembrada en mi infancia, fue tan fuerte que viene a germinar ahora, ya en mi madurez, ya cuando tengo 50 años y fue sembrada cuando yo tenía 5. Es muy, muy bueno. Y más adelante les voy a hacer una pequeña entrega exclusivamente dedicada a San Juan Bosco y a Santa María Mazzarello, que así justamente se llamaba mi colegio, mi escuela. Yo soy muy feliz de poder decir que soy salesiana y que tengo eh, ese resultado, lo vengo a ver ahora, los frutos de lo que me fue sembrado en ese entonces, hoy los estoy recogiendo con esa dicha de reconocer la riqueza de nuestra iglesia. Ahora lo entiendo y soy tan feliz de poderlo compartir y decírselos a todos. Pero bien, vamos ahora a ver la reflexión del día de hoy. ¿Hoy qué día estamos? ¿Jueves o miércoles? ¿Qué día estamos? Miércoles, sí, siempre me pierdo qué día estamos. Miércoles de la cuarta semana. Sí, creo que es la cuarta semana del tiempo ordinario. Y vamos a vamos a poner aquí el título a esta reflexión, la he llamado Descubriendo la dicha del perdón. Pues si hoy soy feliz, es porque realmente fui perdonada, porque me di cuenta que lo necesitaba, no me daba cuenta, no me daba cuenta. Y si uno no se da cuenta que necesita de la misericordia de Dios, uno sigue por la vida. Uno sigue por la vida y piensa que todas las cosas que a uno le suceden, ese vacío, esa falta de propósito, esa búsqueda interminable, una búsqueda espiritual que nunca termina, es por justamente la falta de
el reconocernos como pecadores y el reconocer que estamos necesitados de ese perdón. Y al recibirlo, no hay que quedarse en el remordimiento, hay que recibir el perdón, hay que buscar al Señor y Él nos acoge. El regreso a casa puede ser duro, puede ser difícil de reconocerlo, no es fácil, pero al encontrar nuevamente ese calor de hogar, ese abrazo que uno recibe en la iglesia con el perdón, el abrazo directo de Jesús, uno no puede más que rebosar de dicha. Y yo al principio cuando tuve mi conversión, yo la quería guardar para mí, pero me he desbordado, ya no puedo más. Y es por eso que hago estos videos todos los días con la palabra diaria. Y hoy vamos a ver qué es lo que nos entregó la iglesia en la homilía de hoy. La primera lectura nos viene del libro de Samuel y nos dice: en aquellos días el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo y le dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto. Te propongo 3 castigos. Escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana, Gad se presentó ante David y le dijo: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio, 3 meses de huir perseguido por tus enemigos o 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que yo pueda contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel. Desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 hombres. Pero el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste. El Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauná, el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo el pastor quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame, pues, a mí y a los míos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este pasaje vemos al rey David pecar de vanidad. ¿Y quién no se puede reconocer allí? ¿Quién no ha pecado de vanidad? ¿Quién no ha sentido ese deseo de saber qué tanto reconocimiento yo tengo, con quiénes yo cuento, cuántos seguidores tengo? Y reviso todos los días mis números para ver con cuántos yo cuento, cuánto es mi ejército. Así es la vanidad. David se dio cuenta. Él se dio cuenta de que estaba siendo impulsado por la vanidad cuando hizo ese censo. El deseo de conocer el tamaño de su ejército era un deseo real. En realidad, lo que se ocultaba detrás de eso era conocer cuánto era su poder, cuál era el alcance que él tenía. Y esta acción siempre desagrada al Señor. Él no quiere que nosotros que nos envanezcamos en nuestro supuesto poder. Por tanto, como consecuencia, se desata una serie de eventos que llevan a una dolorosa decisión.
una elección que tiene que hacer el rey David y tiene que enfrentar 3 posibles castigos, entre ellos la peste. Esto nos lleva a meditar. Siempre, como les digo, la palabra es un espejo para que nosotros nos reflejemos allí. Meditemos sobre nuestras propias motivaciones para lo que estamos haciendo. David, a pesar de ser un hombre que, según el corazón de Dios, había sido elegido, claro que sí, pero él cayó en la trampa del orgullo. Él cayó en el creerse autosuficiente, al querer conocer el tamaño, la magnitud de su poder militar. Sí, en nuestra vida cotidiana también nosotros podemos caer en la tentación de confiar demasiado en nuestras propias habilidades, en nuestros logros, en nuestros recursos, en el alcance que nosotros tenemos. Siempre meditemos en cuál es nuestra motivación, porque por mucho que podamos tener buenas intenciones, estas, si se mezclan con la vanidad, ya no le van a agradar al Señor, no le van a agradar. Y nuestra principal motivación debe de ser agradarle al Señor. Eso debe de estar en cada uno de nuestros rezos diarios. Señor, quiero agradarte, Señor. ¿Cómo hago para agradarte? Quítame aquello que yo tengo que te desagrada, Señor. Quítamelo. Transfórmame en aquello que tú deseas que sea. Y así nosotros nos humillamos ante el Señor, reconociendo nuestra pequeñez y que por mucho que nosotros tengamos habilidades, que tengamos, qué sé yo, cualquier cosa que nos haga sobresalir ante los demás de una u otra manera, intelecto, estudios, una gran plataforma llena de seguidores, dinero, cualquier cosa. Son cosas que realmente nos han sido dadas por Dios. Nosotros creemos que las hemos obtenido nosotros. No, si yo tengo mis estudios, ha sido mi propio esfuerzo, todo lo que tengo lo debo a mí mismo. Lo tienes porque Dios lo ha permitido. Así que nunca olvidemos la dependencia que tenemos hacia Dios. David tuvo una respuesta ejemplar cuando él reconoció su error. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir. Porque está bien caer, somos débiles, vamos a caer, está en nuestra naturaleza caer. Somos humanos débiles y caemos. Entonces, reconozcamos nuestro error. Pues allí la misericordia de Dios nos viene. Obviamente hay una consecuencia. Aquí la palabra lo menciona como castigo. David elige caer en las manos de Dios. Yo prefiero que sea Dios el que tome el rumbo de mi vida y que sea Él el que lo determine. Y prefiero eso que caer en manos de los hombres. Esto también nos deja otra enseñanza, que nuestros errores afectan a los demás. No existen pecados privados. Eso es importante. No existen. Nosotros creemos, bueno, sí, no le estoy haciendo daño a nadie. La vanidad de David afectó al pueblo, pues la peste aniquiló a personas del pueblo. Y él, al darse cuenta de eso, de que estaban cayendo otras personas debido a las consecuencias de su pecado, él asume la responsabilidad y le clama a Dios para que ese pecado sea perdonado y que toda la consecuencia recaiga directamente sobre él.
Y es lo que yo también le pido a mi Señor, pues mi pecado ha arrastrado a muchas personas a quienes amo muchísimo. Y yo le pido a mi Señor que sea yo la que tenga que pagar las consecuencias. No es la culpa de ellos. Yo los arrastré por mis errores, por mis ideas absurdas. Y que Él me perdone. Yo le pido al Señor misericordia para que no caiga su ira contra esas personas. Ellos no son culpables, fui yo. Así que en los momentos difíciles que han sido causados por nuestras propias acciones, la misericordia de Dios está siempre disponible para aquellos que se arrepienten sinceramente. David reconoció su falta y experimentó entonces la compasión divina. Esto nos recuerda la importancia de la humildad, la contrición. Necesitamos que nuestro corazón sienta ese dolor. Es lo que hablábamos ayer, que el dolor en este sentido es bueno sentirlo. No siempre el dolor es algo negativo. El dolor de un corazón contrito agrada al Señor. Y Él te va a perdonar y te va a dar la dicha. Él la va a dar. Pero primero debemos arrepentirnos, debemos hacer conciencia de lo que hemos hecho y confiar en esa misericordia de Dios. Él nos la va a otorgar. Asimismo, al recalcar que la oración de David pide que el castigo recaiga sobre él en lugar del pueblo inocente, se refleja un corazón compasivo. El Señor lo va a reconocer también. El Señor lo va a reconocer. Asumamos la responsabilidad de nuestros propios errores, de nuestras acciones individuales, entendiendo que nuestra comunidad, los que nos rodean, nuestros más cercanos, pueden haber sido afectados por esas decisiones equivocadas que hicimos mientras estábamos en iniquidad. Pidamos al Señor misericordia para esas personas a quienes nosotros arrastramos con nuestros errores, para que el Señor se compadezca y también les otorgue la gracia de la conversión. Muy importante, y por eso siempre imploro oraciones. Yo siempre oro por ustedes, por quienes me dejan comentarios y suscriben y todo eso. Yo a cambio también les pido, oren por mí, oren por la conversión de los míos, por la conversión de todos aquellos a quienes yo confundí con mis errores pasados, pues yo tenía palabras muy convincentes y los alejé de la iglesia. Y es algo que me tiene muy, no sé la palabra, me tiene, no sé, pero bueno, mi Señor entiende y Él tendrá misericordia. Él tendrá misericordia iluminando esos corazones. Y es por eso que no voy a parar de decir mi testimonio, no voy a parar de hablar, no voy a parar de proclamar el perdón que recibí en el Señor, el perdón que recibí en la iglesia. Es el que me quitó ese peso de encima y me ayudó a encontrar nuevamente ese propósito en mi vida. Y si el Señor me ha elegido para algo, que sea para eso, para darle a conocer al mundo su gloria, su perdón, que es infinito y está disponible. Solo tenemos que estar dispuestos a acogerlo a Él, volver sinceramente a Él. Él nos va a recibir. Y pido perdón por aquellas almas a las que confundí. Todos los días oro por la conversión de aquellas almas. Vamos ahora a ver el salmo que se relaciona mucho con este pasaje. Salmo responsorial. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y de su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito.
Tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestro pecado. Así es, hay una dicha en el perdón. No sabes la dicha que se siente cuando escuchas tus pecados han sido absueltos. Vete y no peques más. Es una dicha indescriptible. Es una dicha indescriptible, hermanos. No les estoy exagerando. Cuán aliviada yo me sentí al haber confesado mi delito, todas las cosas espantosas, sacármelas de encima, pues estaban como una maldición haciendo eco dentro de mi cabeza y de mi conciencia. Es la realidad humana. Nosotros necesitamos perdón y necesitamos reconciliación con nuestro Creador. En la primera estrofa del Salmo se nos habla de esta dicha, de la dicha de ser absuelto de las culpas y del pecado. ¿Qué alegría más grande no puede haber de que se te perdone esa deuda? ¿Qué alegría más grande? Es como que tú tienes una deuda enorme y de pronto vienes y te dicen, no, ya la deuda ha sido pagada. Qué felicidad, ¿no? Y eso es simple dinero, material. Lo pude haber conseguido quizás. Igual me alegro. Pero ¿te imaginas si es una deuda espiritual? Es indescriptible. El perdón divino nos ofrece una nueva oportunidad. Es una renovación del alma y nos permite experimentar esta dicha de ser reconciliados con Dios, de tener su amistad, de saber que nuevamente somos agradables a sus ojos. ¿Cuán importante es eso? Más importante que agradarle a la gente, que agradarle al mundo. Es lo de menos. Tenemos que agradarle a Dios. En la confesión y la humildad es donde encontramos esa dicha. Por eso, ante el Señor debemos reconocer nuestras faltas. No se las podemos ocultar. Las podríamos ocultar al sacerdote. Y vamos, dice que nos confesamos ahí, pero hay una cosa demasiado horrible, eso no lo digo, porque me da vergüenza. El Señor ya la sabe, la debes confesar. Es así como se obtiene el perdón, confesándolo con la boca. Hay que decirlo, hay que reconocerlo y sentir ese dolor. Es un acto sincero y el Señor lo va a ver la sinceridad en tu acto de contrición. Y obviamente el propósito de enmienda que viene encadenado, si no, no sirve de nada. Hay que tener un propósito de enmienda, de corregir, de reparar aquello que se hizo mal. Sin ese propósito de enmienda, son vanas palabras. El Señor ve nuestro corazón. Él reconoce nuestros errores y Él nos da esa misericordia. Y nosotros la recibimos con gratitud y con humildad, porque realmente no merecemos. Somos inmerecedores, pero ya que el Señor nos acoge nuevamente en su casa, agradezcamos. Confiemos, confiemos en que el Señor está en medio de nuestra angustia. Él está allí con nosotros, no nos suelta. Nosotros somos los que nos soltamos, Él no nos suelta. Aquí el Salmo nos hace una figura literaria muy, muy interesante. Nos habla de las aguas tumultuosas de la vida que amenazan con desbordarse. Nos recuerda un tanto del el gran diluvio universal, en donde todos aquellos que no estaban en el arca perecieron. Dentro de
aguas tumultuosas. Por eso muy importante estar dentro del arca, la iglesia. Así que el fiel que ingresa al arca será salvado y no será alcanzado por esas aguas, no se ahogará en las angustias. Porque sí, la vida a veces nos pone en situaciones desesperantes, pero teniendo esta esperanza, por eso la palabra desesperante, como que te desespera, te quita la esperanza. Nosotros tenemos esperanza, entonces no desesperamos. Sí. La confianza en Dios actúa como un ancla en medio de la tormenta, de modo que no nos vamos a ahogar. Él nos brinda seguridad y nos brinda esperanza. Nosotros repetimos, perdona, Señor, nuestros pecados, encontrando en esta oración la esencia del reconocimiento de nuestra necesidad de perdón y la confianza en la gracia redentora de Dios, que es infinita. Este salmo nos insta a abrazar a la dicha de la reconciliación, a vivir en verdad, a vivir en humildad. La verdad es Jesucristo. Y cualquier cosa que contradiga a Jesucristo es mentira. ¿Para qué vivir en una mentira? Reconoce a Jesucristo, que es la verdad, y confía. Confía en la providencia divina en todo momento. Recordemos que somos bendecidos por la oportunidad de experimentar la dicha del perdón y permitamos que esa conciencia nos inspire a vivir una vida de gratitud, humildad y confianza en el amor misericordioso de nuestro Señor. Vamos ahora al Evangelio de hoy, aclamando, aleluya, aleluya, mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen, aleluya. El Evangelio según San Marcos nos dice, en aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y estaba extrañado de la incredulidad de esta gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nadie es profeta en su tierra. Es, en resumen, lo que nos quiere decir este pasaje. Jesús regresa a su tierra natal en compañía de sus discípulos. Ya tenía sus seguidores. Y él regresa a donde lo conocían desde que había tenido su vida privada, digamos, no pública, antes de ejercer su ministerio. Y él allí se pone a enseñar en la sinagoga. De modo que los que lo conocían se asombraron, quedaron desconcertados ante su sabiduría, sus palabras. Obvio, Jesús es la sabiduría encarnada, pero ellos lo habían visto desde pequeño, lo habían visto crecer, lo habían visto en el taller de carpintería, lo habían visto con María, lo habían visto con sus hermanos, sus parientes. De modo que no lo veían como alguien extraordinario. Ellos creían conocerlo demasiado bien. Ese es el asunto. Ellos habían visto crecer desde su infancia, de modo que tenían dificultades de entender la extraordinaria misión que Dios le había encomendado al enviarlo. Es el Hijo de Dios que fue enviado por el Padre. Pero ellos realmente
Como lo habían visto de pequeño, esa familiaridad lo cegó. Así que ellos no reconocieron de inmediato la grandeza que había entre ellos. La incredulidad de la gente en su propia comunidad limita de este modo la acción milagrosa de Jesús. No es que le falte poder ni voluntad para realizar milagros allí, sino que la falta de fe de esa gente actuó como una barrera. A pesar de esto, Jesús no deja de mostrar compasión y cura a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Esta narrativa nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia receptividad a la enseñanza de Jesús, a la presencia de Jesús en nuestras vidas. ¿Nosotros estamos abiertos a recibir su sabiduría o ya nos hemos acostumbrado a escucharlo desde pequeños? Como en mi caso, ¿no? A mí desde pequeña me hablaron de Jesús, ya me volví muy familiar a él y ya no le creía. No entendía lo extraordinario que es él, porque se volvió demasiado familiar para mí. ¿Estás en ese estado tal vez? También estamos tan arraigados a ideas preconcebidas, que perdemos la oportunidad de la gracia transformadora. Lo vemos al catolicismo como una cosa tradicional de la familia. Sí, mi mamá fue católica, mi abuelita y mi bisabuela, y sí, todas las generaciones. Todos fueron católicos y sí, yo por eso soy, por costumbre, más claro. Allí perdemos la oportunidad de realmente ver los milagros en nuestra vida. Perdemos la oportunidad de transformarnos. Por eso nosotros debemos, al seguir a Jesús, dejar de lado nuestras limitaciones humanas y confiar en la posibilidad de lo extraordinario. A veces nuestro Señor nos sorprende por medios inesperados. Y en este evangelio se nos invita a superar la familiaridad que puede obstaculizar nuestra comprensión de la grandeza de Cristo y acoger su enseñanza con un corazón abierto. Esto también pasa cuando nosotros tenemos una conversión. Cuando nos convertimos, es bien complicado que los que están a nuestros alrededores, a nuestra cercanía, de primer momento nos comprendan, porque nadie es profeta en su tierra. Y van a decir, pero ¿y esta? ¿Y ahora de cuándo acaba misa? Ahora todos los días quiere ir a misa, ya se hizo santurrona. Así nos van a decir, porque ya nos conocen, han visto todas nuestras debilidades, caídas, mal genio. Démosle tiempo. El testimonio no es solamente el hablar o el tener signos externos, usar ahora un crucifijo, un escapulario, tener una imagen. Eso es externo. Que está bien que lo quieres tener, lo tienes, pero no es necesario. Lo más importante es que permitas esa gracia transformadora, que colabores con la gracia para que realmente tu testimonio se convierta en algo vivo que pueda arrastrar a los que están cerca de ti. Porque así solo hablando no los vas a convencer. Ellos ya te conocen. No los vas a convencer. No es de palabra que se convence a los que tenemos cerca, sino de testimonio de vida. De una vida transformada en el Espíritu. Por medio de la oración, me parece la forma más efectiva de poder permitir esa transformación. La consagración a la Virgen Santísima también nos ayuda a ablandar nuestro corazón y nos dirige a nuestro Señor Jesucristo indefectiblemente.
Ella siempre nos dirige hacia Cristo. Ella no se queda para nada con ella. Ella no se queda con nada de nosotros. Con ninguna de nuestras oraciones ella se queda. Ella más bien las adorna y se las presenta al Padre. Así que apoyémonos en nuestra Virgen Santísima y ella nos va a ayudar a que nosotros podamos ser ese testimonio viviente, imitando su obediencia, su humildad, su paciencia, su silencio. Muy importante, a veces no callamos nosotros. Imitando a María, estamos imitando a Cristo también. Y de esa manera es que sí vamos a poder llegar a esas otras personas. Escuchemos la voz de nuestro Señor Jesús. Él es nuestro pastor, abramos nuestros oídos, reconozcamos su sabiduría, incluso en formas inesperadas que nos lleguen. Un video por ahí que nos llegó, que nos tocó en el alma. Y reconozcamos como ovejas reconocen la voz del pastor. Reconozcamos al Señor. Escuchemos su voz, para eso es el silencio. Hagamos silencio y escuchemos la voz de nuestro pastor, independientemente de las limitaciones que hemos nosotros acarreado con nuestro pecado, que nos ha herido, nos va a tener limitados. Pero independientemente de eso, en el silencio vamos a escuchar la voz de nuestro Señor. Es muy importante esto. El Señor habla. Escuchemos. Ahora, ya con esto doy por terminada esta reflexión, no sin antes, como siempre, invitarles a conseguir mi libro Cómo me convertí en soldado de Cristo, visitando la página www.defiendetufe.com, en donde pueden encontrar todos mis libros. Me buscan allí como Priscila de la Cruz y allí encuentran todos los libros y devocionales que tengo para ofrecerles a mis hermanos, para que mantengamos una vida constante de oración y meditación. Y también para quienes deseen formarse, cosa que es nuestra obligación realmente, conocer nuestra fe, conocer nuestras doctrinas y nuestra tradición católica. Allí también en esta dirección, defiendetufe.com, pueden encontrar la Escuela de Apologética DASAM. Les voy a dejar aquí con los detalles y ya con esto me despido. ¡Mua! Para mantenerte firme en nuestra hermosa fe católica es esencial comprenderla profundamente. Por ello, te invito a explorar www.defiendetufe.com, Escuela de Apologética DASAM, donde podrás adquirir un conocimiento sólido de la doctrina católica a través de expertos en la materia. Esta plataforma cuenta con la aprobación de obispos de la Iglesia y te brinda la oportunidad de estudiar desde la comodidad de tu hogar, a tu propio ritmo. Y si estás en Latinoamérica, puedes aplicar para una beca. Visita www.defiendetufe.com.